Hay batallas que la historia recuerda por el estruendo de imperios colisionando, por la vasta escala de sus ejércitos o por las revoluciones tácticas que inauguran. Pero existen otras, quizás más trascendentales, aquellas cuyos ecos vibran con una frecuencia distinta a través de los siglos. Son batallas decididas no por la aplastante lógica de los números, ni por el brillo intimidante del acero pulido, sino por algo más intangible, más primario. La fuerza indómita, casi telúrica, de la voluntad humana enfrentada a lo que parece un destino sellado. Visualicen, si pueden, el otoño avanzado del año 1274. Mientras las primeras tormentas de la estación agitaban con furia creciente las aguas sombrías del estrecho de Tsushima, separando Japón del continente asiático, un puñado de hombres, no más de 80 samuráis según las crónicas más fiables, apoyados quizás por un centenar de milicianos locales, se encontraron ante una encrucijada que definiría la supervivencia misma de su nación. Ante ellos, una decisión tan afilada como el borde de sus propias espadas, rendirse ante la marea imparable, casi bíblica, del colosal ejército invasor enviado por Kublai Khan, una fuerza multinacional que superaba los 25.000 combatientes mongoles, chinos y coreanos, transportados en una flota de 900 navíos, o plantar cara a una aniquilación que parecía no solo probable, sino matemáticamente inevitable. Defender su hogar, sabiendo que cada paso adelante era, con casi absoluta certeza, una marcha hacia la muerte honorable. El imperio mongol, esa entidad política y militar sin parangón, forjada por Genghis Khan y expandida por sus sucesores hasta abarcar desde las costas heladas del Pacífico hasta las puertas de Europa Central, jamás había conocido el fracaso definitivo en su empeño por someter a una nación entera. Su nombre era sinónimo de conquista implacable, una fuerza de la naturaleza desatada, un torrente imparable que había ahogado imperios centenarios y doblegado dinastías orgullosas. Y sin embargo, en esta pequeña y rocosa isla japonesa, Tsushima, apenas un punto estratégico pero vital en el vasto océano, este minúsculo grupo de guerreros se preparaba para erigirse como un dique viviente. Un muro inquebrantable de acero forjado, honor ancestral y sacrificio consciente frente a la maquinaria de guerra más formidable y temida que el mundo conocido hubiera contemplado hasta ese momento. Desde el horizonte brumoso, recortándose contra un cielo plomizo, los navíos de guerra mongoles avanzaban como una ominosa nube de tormenta flotante, oscureciendo el mar con su número abrumador, presagiando un destino fatal para los aislados defensores de Tsushima. Pero aquellos hombres no eran simples soldados reclutados. Eran samuráis, guerreros profesionales templados en el fuego de un código ético y marcial conocido como el Bushido, un camino que exigía lealtad absoluta a su señor y a su tierra, una disciplina férrea que rozaba lo ascético y una aceptación serena, casi meditativa, de la propia mortalidad como parte inherente del servicio. Estaban liderados por So Sukekuni, el Hito, el administrador militar y gobernador de la isla, un hombre cuya reputación de determinación inquebrantable era tan legendaria entre los suyos como afilada su propia katana. Lo que sucedió durante las siguientes 72 horas de caos planificado, sangre derramada y furia estratégica, quedaría inscrito con fuego, lágrimas y tinta indeleble en las crónicas de la historia universal como una de las gestas militares más asombrosas y desesperadas jamás presenciadas. Un acto de valentía colectiva y astucia táctica que no solo lograría lo impensable, detener, aunque fuera temporalmente, al aparentemente invencible imperio mongol,
sino que también marcaría un antes y un después en el complejo y sangriento tapiz de la historia de Asia Oriental. Para ese año crucial de 1274, Kublai Khan, nieto del legendario Genghis Khan y ya proclamado Gran Khan, había consolidado y transformado el vasto imperio heredado en la fuerza militar más temida y organizada que la humanidad había conocido. Desde su fastuosa capital de verano, en Xanadu, inmortalizada por poetas, y su capital principal en Dadu, la actual Pekín, el Gran Khan gobernaba un dominio tan extenso que se decía que el sol tardaba días en cruzarlo de un extremo a otro. Abarcaba desde las orillas del Pacífico hasta las estepas húngaras, un imperio construido sobre las cenizas humeantes de naciones conquistadas y la obediencia impuesta por la espada, y una burocracia eficiente. Y sin embargo, en el horizonte oriental, un archipiélago seguía brillando como una joya indómita, desafiante: Japón. A pesar de haber doblegado finalmente a la poderosa dinastía Song del sur de China tras décadas de guerra brutal y costosa, y de haber sometido a la península de Corea bajo su yugo, convirtiéndola en un estado vasallo obligado a contribuir con tropas y recursos, Kublai no podía tolerar que aquellas islas escarpadas y orgullosas escaparan a su dominio universal. Su obsesión trascendía la simple geopolítica. Se había convertido en una cuestión de prestigio imperial, una afrenta personal intolerable, una grieta inaceptable en la perfección de su proyecto de conquista mundial. El mundo entero debía inclinarse ante el mandato del cielo que él creía representar. Los primeros rumores inquietantes sobre una posible invasión a gran escala llegaron a las costas japonesas ya en 1268. Comerciantes coreanos, con miradas temerosas y en susurros cautelosos, traían historias sobre gigantescos astilleros que poblaban la costa sur de Corea, especialmente en la región de Gyeongsang. Allí, bajo la atenta y experta mirada de ingenieros mongoles y chinos, y con mano de obra forzada coreana, se construían a un ritmo frenético cerca de 900 barcos de guerra y transporte. El Khan no solo estaba movilizando tropas terrestres, estaba redefiniendo la guerra naval anfibia a una escala nunca vista en la región. Sus ingenieros militares habían diseñado y adaptado diversos tipos de embarcaciones, grandes juncos de fondo relativamente plano, capaces de transportar centenares de soldados, sus caballos y armamento pesado, incluyendo catapultas de tracción y, crucialmente, un arma que sembraría el terror: las bombas explosivas conocidas por los japoneses como Tetsuhao. Eran proyectiles de cerámica o hierro fundido, llenos de una mezcla de pólvora negra, fragmentos metálicos y a veces veneno, diseñados para estallar al impacto o mediante una mecha. Esta tecnología, perfeccionada por los chinos Song durante sus propias guerras contra los mongoles, era completamente desconocida para los guerreros japoneses, quienes jamás habían enfrentado el poder devastador del fuego explosivo y la fragmentación como arma de guerra organizada a esa escala. Para comandar esta colosal operación anfibia, Kublai Khan designó un triunvirato de generales experimentados que reflejaba la naturaleza multinacional de su imperio: el mongol Holdon, el chino Liu Fuxiang, conocido en fuentes coreanas como Yu Pok-hyong, y el coreano Hong Dagu. A bordo de la imponente flota marchaban contingentes que representaban el vasto alcance y la diversidad del imperio: la temible caballería pesada mongola, núcleo de su poder terrestre; la resistente infantería coreana, conocedora de las tácticas de asedio y las condiciones locales; y especialistas chinos en ingeniería militar, artillería de pólvora y logística naval. Cada unidad aportaba sus propias tácticas, armas y estilos de combate, formando una fuerza combinada
diseñada específicamente para aplastar cualquier resistencia japonesa mediante la superioridad numérica, la diversidad táctica y el shock tecnológico. Los preparativos del Kan no dejaban margen al azar aparente. Sus espías, operando desde la Corea ocupada, ya habían cartografiado meticulosamente cada rincón accesible de las costas occidentales japonesas, identificando puntos débiles, fuentes de agua dulce y posibles lugares de desembarco. Y entre todos ellos, una isla había sido marcada como el objetivo inicial indispensable, el peldaño crucial para abrir la puerta a la conquista del archipiélago principal, Tsushima. Su posición estratégica, a medio camino entre Corea y Kyushu, la convertía en la llave inevitable, el primer obstáculo a eliminar. En la primavera de aquel mismo año, 1274, Kublai envió su último y perentorio ultimátum a la corte imperial japonesa en Kioto, y más importante aún, al shogunato Kamakura, el verdadero poder militar del país. La sombra del Kan, larga, oscura e impaciente, se cernía inexorablemente sobre Japón. La historia contenía la respiración, a punto de encenderse en las llamas de la guerra. El mensaje del Kan, entregado por una delegación mongola que fue recibida con fría formalidad, era tan claro y frío como el acero de una espada desenvainada. Sométanse voluntariamente, reconozcan la soberanía del Gran Kan como Señor Supremo del mundo, paguen tributo anual como muestra de lealtad y conservarán cierta autonomía administrativa bajo la vasta y benevolente protección del Imperio Mongol, o enfrenten la aniquilación total, la destrucción sistemática de su cultura, su liderazgo y su pueblo. Era la oferta estándar mongola, probada con éxito en innumerables ocasiones, pero desde Kioto, y más decisivamente desde Kamakura, donde residía el shogun y su consejo militar, el Kyōyōshu, la respuesta fue un silencio pétreo, un silencio calculado, deliberado, que evitaba incluso la afrenta de una negativa directa, pero que, en la compleja etiqueta diplomática y jerárquica de Asia Oriental, equivalía a una bofetada directa y humillante en el rostro del hombre más poderoso del mundo. Con ese desdén absoluto, casi suicida a ojos externos, el liderazgo japonés, encabezado por el regente Hojo Tokimune, un hombre joven pero de voluntad férrea, selló el destino inmediato del archipiélago y desató la furia contenida del mayor conquistador de su tiempo. Kublai Kan, un hombre que rara vez había conocido la oposición directa y jamás la derrota definitiva en una campaña que él mismo hubiera ordenado, comenzó a mover sus piezas sobre el gran tablero del este asiático. La invasión que pretendía sacudir los cimientos del continente estaba a punto de comenzar, y sin embargo, en su meticuloso y quizás arrogante plan de conquista, basado en la fuerza bruta y la experiencia continental, el Kan y sus generales cometieron un error de cálculo fundamental, uno que tendría consecuencias devastadoras e inesperadas. Subestimaron profundamente el espíritu indomable, la capacidad de sacrificio casi ritualizada y, sobre todo, la habilidad táctica específica de los samuráis que custodiaban las rutas marítimas occidentales del Japón. Aquellos hombres, atados no solo por la lealtad feudal a sus señores, sino por el profundo y exigente código de honor del Bushido, preferían abrazar la muerte con dignidad antes que doblar la rodilla ante un invasor extranjero, una vergüenza inconcebible para su casta y su linaje. En la isla de Tsushima, el comandante Sosukekuni y su pequeña, pero decidida, tropa comenzaron sus propios y desesperados preparativos. Sabían, sin lugar a dudas, que serían los primeros en enfrentar el vendaval mongol. Tal vez ignoraban que su resistencia se convertiría en leyenda inmortal,
fuente de inspiración para siglos venideros, pero comprendían con una claridad aterradora y visceral que ellos eran la única muralla, frágil pero resuelta, entre su tierra natal y la mayor fuerza de invasión jamás reunida en la historia de Asia Oriental hasta ese momento. Mientras los guerreros mongoles aprendían a luchar casi desde la cuna sobre los lomos de sus resistentes caballos esteparios, adaptados a las vastas llanuras abiertas, los samuráis de Tsushima habían perfeccionado el arte de la defensa costera y la guerra irregular durante generaciones enteras. Se habían curtido no solo en entrenamientos formales, sino enfrentándose periódicamente a piratas wokou despiadados y a saqueadores oportunistas provenientes del continente. Su lucha diaria era contra las olas traicioneras, los acantilados abruptos, las mareas cambiantes y contra enemigos que llegaban desde el mar sin previo aviso. Y esa experiencia constante, grabada en su memoria muscular y táctica, les había convertido en maestros de la resistencia litoral, expertos en utilizar cada accidente geográfico, cada roca, cada árbol, cada cala escondida, como una ventaja defensiva o una trampa mortal. Sus entrenamientos se intensificaron en los meses previos, comenzando antes del amanecer y terminando mucho después del ocaso. Día tras día, bajo el sol abrasador del verano tardío o la lluvia fina del otoño temprano, alzaban sus katanas curvas, pesadas y letales, practicando cortes, suburi y paradas hasta que los brazos les ardían por el esfuerzo y las manos sangraban. Pulían técnicas de arquería, kyujutsu, con sus largos y asimétricos arcos yumi, capaces de una potencia y alcance considerables, un arte transmitido durante siglos, no como un simple ritual, sino como una herencia viva de supervivencia y precisión letal. En los tensos meses previos a la invasión, Sosuke Kuni reorganizó a sus hombres en formaciones tácticas flexibles, diseñadas específicamente para combatir en las estrechas playas de arena volcánica, el terreno boscoso y montañoso de la isla. Unidades pequeñas, rápidas, capaces de dispersarse y reagruparse con agilidad, adaptándose al terreno escarpado y aprovechando cada elemento natural como una ventaja estratégica. La propia geografía de Tsushima se convirtió en su aliada más poderosa y silenciosa. Sus costas rocosas, recortadas y llenas de pequeñas calas y acantilados escarpados, formaban estrechos pasos naturales, auténticos cuellos de botella, donde una docena de hombres bien posicionados y con suficiente munición podía contener el avance de centenares durante un tiempo precioso. Sosuke Kuni ordenó reforzar y establecer puestos de vigilancia Sakimori en los riscos más altos que dominaban las posibles zonas de desembarco, conectados entre sí por una red preestablecida de hogueras de señal, capaces de transmitir alertas visuales de un extremo a otro de la isla en cuestión de minutos. Un sistema vital para una defensa descentralizada y reactiva. Cada samurái, bajo su mando, memorizó el terreno como si fuese una extensión de su propio cuerpo. Sabían dónde se ocultaban las grutas secretas que podían servir de refugio o punto de emboscada, los senderos casi invisibles entre la maleza espesa, los desfiladeros estrechos donde una lluvia de flechas bien dirigida podía cambiar drásticamente el curso de una batalla. Escondieron estratégicamente alijos de flechas, yajirushi, en puntos clave a lo largo de las rutas de retirada previstas, prepararon rutas de escape y contraataque entre los bosques de pinos rojos y bambú denso, y planearon ataques relámpago donde pequeños escuadrones podrían golpear con precisión letal puntos vulnerables del enemigo, como oficiales o portadores de estandartes, y desvanecerse como fantasmas entre los árboles antes de que el grueso de la fuerza enemiga pudiera reaccionar. Pero quizás su ventaja táctica más crucial, más allá del terreno y el entrenamiento,
residía en lo que vestían, su armadura. A diferencia de la protección más ligera y a menudo menos completa usada por muchos de los soldados mongoles y chinos, frecuentemente hecha de cuero endurecido, lamelar o de escamas, fieltro grueso o cota de malla laminar, los samuráis portaban la distintiva o yoroi. Esta era una armadura compleja, compuesta por cientos de pequeñas placas rectangulares, kozane, de hierro o acero lacado para prevenir la oxidación, intrincadamente unidas entre sí, con cordones de seda o cuero de colores vivos, o doshi-ito, formando láminas flexibles pero resistentes. Este sistema no solo les ofrecía una defensa superior contra las flechas de punta ancha y los cortes de sable, sino que, a pesar de su apariencia voluminosa, una vez dominada su técnica y acostumbrado el cuerpo a su peso, permitía una notable fluidez de movimiento en el combate cuerpo a cuerpo. Sus cascos, conocidos como kabuto, eran auténticas obras maestras de la herrería y el diseño defensivo, con protectores curvos para el cuello y los hombros, shikoro, y, a menudo, máscaras faciales, mengu o mempo, con expresiones feroces y aterradoras, diseñadas tanto para proteger el rostro como para intimidar al enemigo y ayudar a asegurar el casco. Estaban diseñados no solo para impresionar, sino también para desviar los golpes descendentes, una táctica común de los jinetes armados con sables. Más allá de su aspecto imponente y ceremonial, cada componente de la armadura samurái había sido perfeccionado a través de siglos de guerras civiles y conflictos internos en Japón. En cada remache, en cada nudo de seda, se escondía la experiencia acumulada de incontables batallas, una sabiduría defensiva probada en el crisol del combate real. Con la llegada del otoño y el cambio de los vientos monzónicos, los informes de los vigías apostados en los puntos más altos de la isla comenzaron a pintar un cuadro cada vez más inquietante y preciso. A lo largo de la costa sur de Corea, visible en días particularmente claros, se multiplicaban los movimientos enemigos. Más barcos anclados en las bahías protegidas, más campamentos visibles en tierra, más ruido de preparativos de guerra, el martilleo de herreros, el relincho de miles de caballos, el sonido lejano de tambores de práctica, flotando sobre el agua con los vientos del oeste. El Khan se acercaba. La espera agónica, la tensión acumulada durante meses, estaba a punto de romperse. Fue entonces, probablemente a principios de octubre, cuando Soo Sukekuni reunió a sus hombres en el patio de la fortaleza principal de Tsushima, posiblemente el castillo Kaneda, Kanetanoki, una fortificación de origen antiguo situada estratégicamente en el centro de la isla, bajo un cielo gris plomizo y el crujido melancólico de las hojas secas de arce bajo sus sandalias de guerra. Waraji miró fijamente a los ojos de cada uno de sus guerreros. No les prometió la victoria fácil, pues sabía que las probabilidades matemáticas eran infinitesimales. Les prometió honor inmaculado. Les recordó su juramento de lealtad, su deber sagrado. Les habló no de gloria abstracta, sino de defender su hogar concreto, sus familias que habían sido evacuadas al interior y el umbral mismo de la tierra de sus ancestros, la primera línea de defensa de Japón. El sol poniente, filtrándose débilmente entre las nubes cargadas de lluvia, tiñó de oro y sombras los relucientes contornos de las armaduras samuráis, mientras Soo Sukekuni compartía con sus hombres una estrategia tan poco convencional como audaz, nacida no del deseo de victoria, sino de la necesidad desesperada de infligir el mayor daño posible y morir con honor. En lugar de intentar un enfrentamiento frontal suicida contra la marea mongola en las playas o en campo abierto,
lo que equivaldría a una sentencia de muerte rápida y probablemente inútil frente a la abrumadora superioridad numérica y la artillería de pólvora enemiga. Optarían por una forma de guerra asimétrica, una danza mortal de guerrillas y emboscadas calculadas. Pequeños escuadrones, rápidos y letales como halcones peregrinos, atacarían por sorpresa a los grupos de desembarco enemigos tan pronto como pusieran pie en tierra, aprovechando el desconcierto inicial y la dificultad de maniobrar en terreno desconocido para luego replegarse ágilmente hacia posiciones defensivas preparadas de antemano en el interior boscoso y montañoso, solo para volver a golpear desde ángulos inesperados, sembrando el caos, la confusión y, sobre todo, el miedo entre las filas invasoras. No se trataba de resistir en una línea fija y estática que pudiera ser flanqueada o bombardeada hasta el olvido. Se trataba de convertir la isla entera en un arma. Cada colina abrupta, cada cala escondida, cada roca afilada de origen volcánico, cada sendero boscoso serpenteante sería parte integral de su defensa activa. Tsushima no solo sería el campo de batalla, sería la propia trampa mortal, diseñada por la naturaleza y perfeccionada por el hombre. Pero el recurso más poderoso de aquellos hombres, más allá de sus afiladas espadas de acero laminado o sus ingeniosas tácticas adaptadas al terreno, era su férrea determinación, su entrega absoluta, casi fanática en ojos occidentales pero perfectamente coherente dentro de su código ético, a la causa que defendían. Su disposición no solo a luchar, sino a morir. Para estos samuráis, imbuidos hasta la médula de los preceptos del Bushido, la idea de rendirse, de entregar sus armas y su honor a un invasor extranjero, no era siquiera una posibilidad concebible. En su visión del mundo, forjada en siglos de conflicto interno y lealtad feudal inquebrantable, la capitulación ante un enemigo, especialmente uno bárbaro a sus ojos, era un deshonor peor que la propia muerte. Una mancha que caería no solo sobre ellos, sino sobre sus ancestros y descendientes. Muchos de ellos llevaban años luchando juntos, hombro con hombro, en escaramuzas contra piratas o en disputas locales. Habían compartido incontables horas de entrenamiento agotador bajo la mirada severa de sus maestros, fogones fríos en noches de vigilia tensa, y las cicatrices físicas y mentales de heridas pasadas. Algunos eran hermanos de sangre, otros eran cuñados, primos lejanos o amigos inseparables desde la infancia, unidos por lazos de lealtad y deber que trascendían el simple compañerismo militar. No combatían solamente por su propio honor individual o por lealtad abstracta al shogun lejano en Kamakura, sino por la protección tangible e inmediata de sus esposas, sus hijos, sus ancianos padres, por las generaciones pasadas y futuras que habitaban aquella isla sagrada que consideraban, con razón histórica y estratégica, la primera puerta de Japón. Sabían que estaban solos, que ninguna ayuda significativa llegaría a tiempo desde el continente japonés, separado por un estrecho traicionero y ahora patrullado por la flota enemiga. Sabían que, con una probabilidad abrumadora que rozaba la certeza, la mayoría de ellos morirían en los próximos días, quizás en las próximas horas. Y aún así, siguiendo la antigua y solemne tradición guerrera japonesa, muchos de ellos, quizás todos, escribieron su poema de muerte, un Hisei no Ku. Un gesto íntimo y profundo que sellaba su aceptación serena del destino, su desapego de la vida mundana y reafirmaba su intención inquebrantable de caer con honor si ese era el mandato del destino. Breves versos, a menudo de estructura tanka o haiku, nacidos del alma en la víspera del combate final, destinados a ser quizás lo último que dejarían en este mundo, una última expresión de su estado mental y espiritual ante la inminencia del fin. La mañana del 5 de octubre del año 1274
Según indican las fuentes coreanas que registraron la partida, una silueta fantasmal emergió entre la densa niebla del amanecer que a menudo cubría el estrecho. Una solitaria barca de pesca, pequeña y discreta, se deslizó silenciosa hacia uno de los puertos secundarios de Tsushima. En ella, un grupo de valientes hombres locales, pescadores que habían estado vigilando discretamente los movimientos en los puertos de la costa surcoreana bajo ocupación mongola, traía noticias urgentes y definitivas que helaron la sangre de Sosuke Kuni y sus oficiales, pero que también pusieron fin a la angustiosa espera. La inmensa armada mongola había zarpado finalmente, aprovechando la marea y los vientos otoñales favorables. Eran cientos de barcos, un número casi inconcebible para los isleños, que según los testigos oculares se extendían de horizonte a horizonte, como si una ciudad flotante entera, oscura y amenazante, se hubiera despegado del continente para cruzar el estrecho. Desde lo alto de la torre de vigilancia de la fortaleza Kaneda, Sosuke Kuni desplegó con manos firmes los mapas de la isla y observó los toscos pero detallados dibujos que aquellos pescadores habían logrado esbozar en secreto, bocetos de los diferentes tipos de buques enemigos, y lo que vio confirmó sus peores sospechas y los informes de inteligencia previos. Los barcos mongoles, una amalgama de diseños chinos y coreanos adaptados a las necesidades de la invasión, eran monstruos navales como nunca antes había contemplado Japón. Buques de transporte de fondo ancho y gran capacidad, específicamente diseñados para transportar caballos en masa, listos para desplegar la temida caballería mongola en suelo japonés tan pronto como fuera posible. Barcos de guerra coreanos, Goryeo, más ágiles y maniobrables, cubiertos de plataformas elevadas para arqueros y artilleros, y equipados con grandes escudos de madera para proteger a las tropas durante el desembarco. Naves de suministro chinas, más pesadas y lentas, cargadas hasta los topes con tropas de infantería, ingenieros, equipo de asedio y reservas de alimentos y municiones, incluyendo las aterradoras bombas Tetsuhau. En cuestión de minutos, las fogatas de señal, preparadas con antelación en los puntos estratégicos más altos de la isla y cargadas con leña verde para producir un humo denso y visible a gran distancia, comenzaron a arder, lanzando oscuras columnas hacia el cielo grisáceo. El mensaje urgente se transmitió de puesto en puesto a lo largo de la costa occidental, llamando a los guerreros apostados en los lugares más remotos. El mensaje era claro, inequívoco, sin necesidad de palabras. El enemigo venía, la hora había llegado, y no había vuelta atrás. Mientras los guerreros se congregaban y se dirigían a sus posiciones defensivas preasignadas, los campesinos y pescadores de las aldeas costeras, que aún no lo habían hecho, comenzaron una evacuación apresurada hacia refugios improvisados en las montañas del interior, llevando consigo solo lo indispensable y aplicando en algunos casos la dolorosa pero necesaria táctica de tierra quemada, quemando pequeñas reservas de grano, ocultando herramientas y cualquier cosa que pudiera ser útil al invasor. En el arsenal de la fortaleza principal, los samuráis realizaron sus últimos chequeos rituales y prácticos. Tensaron las cuerdas de seda o cáñamo de sus arcos yumi hasta que crujían bajo la tensión, comprobando la flexibilidad y la potencia. Ajustaron las correas y los nudos de sus armaduras o yoroi con una precisión casi ceremonial, asegurándose de que cada placa estuviera en su sitio y ofreciera la máxima protección sin impedir el movimiento esencial. Afilaban por última vez sus katanas y wakizashis, la espada corta compañera, con piedras de agua de diferente grano, con tanto esmero y concentración que se decía que el filo resultante podía cortar un cabello flotando en el aire o una hebra de seda al caer sobre él.
El ambiente en la fortaleza se impregnó del aroma penetrante y calmante del incienso ritual, quemado en pequeños altares sintoístas y budistas. Cada hombre se preparaba no solo física, sino también espiritualmente para lo que estaba por venir, buscando la calma mental, Fudoshin, mente impasible, necesaria para enfrentar la muerte sin miedo. No era una simple batalla por territorio o recursos. Era un acto de devoción a sus ancestros, a los kami, espíritus, protectores de su tierra, a su señor feudal y a su código de honor. Era, en esencia, un sacrificio colectivo aceptado de antemano, una ofrenda de sus vidas para proteger el umbral de Japón. Gracias a su red de informantes en Corea y al análisis de los movimientos navales previos, Sosukekuni ya conocía, a grandes rasgos, parte del plan táctico enemigo. Los mongoles no concentrarían probablemente su ataque masivo inicial en un solo punto vulnerable y fuertemente defendido. Su doctrina habitual favorecía realizar múltiples desembarcos simultáneos o en rápida sucesión en diferentes playas adecuadas a lo largo de la costa occidental de Tsushima. El objetivo claro era dividir, saturar y desbordar a los escasos defensores, estableciendo una cabeza de playa sólida lo más rápido posible para descargar la caballería y el equipo pesado. Su táctica era la de siempre: aplastar por volumen, desbordar por todos los flancos con una fuerza abrumadora, utilizando el terror y la velocidad como armas psicológicas. Pero Sosukekuni también sabía algo más, algo fundamental que los generales mongoles, en su arrogancia imperial forjada en victorias continentales, no podían comprender del todo. Aquellos hombres bajo su mando no eran soldados comunes reclutados a la fuerza de pueblos conquistados. Eran samuráis de Tsushima, guerreros nacidos y criados en esa isla, defensores viscerales de su hogar ancestral, y estaban listos para enfrentar al infierno mismo si era necesario para protegerlo. Los comandantes mongoles, Holdon, Liu Fuxian y Hong Dagu, habían cometido un error fatal, nacido de su propia experiencia exitosa en guerras continentales contra ejércitos que solían aceptar batallas campales. No comprendieron la naturaleza profunda de su enemigo isleño, ni la peculiaridad extrema del terreno que iban a encontrar. Esperaban, casi daban por sentado, que los samuráis defendieran las playas frontalmente, siguiendo la lógica militar tradicional de impedir el desembarco en la misma línea de costa. Contaban con que ofrecieran una resistencia directa y desesperada allí donde su artillería naval, las catapultas y los lanzadores de Tetsuhau y sus propias unidades de arqueros montados y a pie podían reducirlos a cenizas en cuestión de minutos, con una lluvia masiva de proyectiles desde una distancia segura. Pero Sosukekuni había estudiado al enemigo a través de los informes tanto como conocía cada piedra, cada árbol y cada corriente de marea de su tierra natal. En lugar de fortificar la línea costera de manera visible y estática, había tejido una red compleja e invisible de puntos de emboscada, rutas de retirada planificadas y zonas de aniquilación ocultas en el interior boscoso y montañoso de la isla. No habría un enfrentamiento frontal masivo al principio, si podía evitarlo. Habría una caza paciente y letal. Sería la isla misma, con sus trampas naturales y las preparadas por el hombre, la que devoraría lentamente a los invasores, desangrándolos poco a poco, confundiendo su mando y minando su moral. Al atardecer del 8 de octubre, mientras el sol se hundía en un mar que empezaba a encresparse bajo un viento creciente, tiñendo las nubes de tonos rojizos y violáceos, los vigías apostados en las torres occidentales avistaron las primeras naves exploradoras mongolas en el horizonte lejano.
La gigantesca flota invasora había tardado más de lo previsto en cruzar el estrecho, ralentizada por vientos contrarios y corrientes adversas que para los japoneses más supersticiosos parecían una primera señal sutil de protección divina, un susurro del kamikaze, el viento divino, que aún estaba por manifestarse en toda su furia. En medio de la penumbra creciente, mientras la oscuridad envolvía la isla, Sosuke Kuni recorrió una vez más, probablemente a pie y acompañado solo por unos pocos asistentes, cada posición defensiva clave. Encontró a sus hombres serenos, tensos como cuerdas de arco pero extraordinariamente atentos y sobre todo, listos. La resignación fatalista ante la muerte casi segura se mezclaba de forma extraña, pero poderosa, con una determinación feroz por vender caras sus vidas y cumplir su deber hasta el último aliento. Muchos ya habían dejado cuidadosamente doblados, junto a sus escasas pertenencias personales, sus poemas de muerte, listos para ser encontrados si caían. Uno de ellos, anónimo, atribuido por la tradición local a un joven samurái de la guarnición, condensaba el alma colectiva de todos ellos en unos pocos versos evocadores. Con el viento de China, los amigos que se enfrentan. ¿Cuántas noches más? Con un solo corazón, protegeremos nuestra tierra. En las horas frías y silenciosas previas al amanecer del 9 de octubre de 1274, la temperatura cayó abruptamente. Un frente frío descendía desde el continente asiático, y con él, el mar comenzó a agitarse con creciente violencia, cubriéndose de olas oscuras y encrespadas, coronadas de espuma blanca, como un presagio líquido del brutal combate que se avecinaba. En el horizonte occidental, densas nubes negras se aglomeraban como un telón dramático suspendido, preparadas para el choque de civilizaciones que estaba a punto de producirse en esa pequeña isla estratégica, bajo la oscuridad casi absoluta, rota solo por la luz intermitente de los relámpagos lejanos que iluminaban fugazmente la escena como estroboscopios naturales. Los hombres de Sosuke Kuni se deslizaron silenciosamente hacia sus posiciones asignadas en las zonas de emboscada. Caminaban por senderos que conocían tan bien que podían recorrerlos con los ojos vendados, moviéndose con la agilidad sigilosa de los depredadores nocturnos, sus armaduras diseñadas para minimizar el ruido metálico. No cargaban solo con el peso físico de sus espadas, arcos y armaduras, sino con el peso simbólico de toda su cultura, su historia, su linaje ancestral. Sabían, con una certeza absoluta y aterradora, que si Tsushima caía rápidamente, no habría prácticamente nada entre la horda mongola y el corazón vulnerable de Kyushu, la gran isla del sur de Japón. Eran la última esperanza real, la primera y quizás única línea de defensa efectiva. Y entonces, justo cuando las primeras y tímidas luces del alba comenzaban a pintar el cielo oriental, manchando las nubes bajas de tonos grises, violáceos y un rosa pálido enfermizo, ocurrió. La inmensa, casi inimaginable para ojos isleños, flota mongola emergió de la oscuridad de la noche, y la bruma marina como una ciudad flotante, hecha de madera oscura, velas cuadradas y cientos de linternas fantasmales que se mecían con el oleaje. Avanzaba lentamente, inexorablemente, sobre el agua agitada hacia la costa occidental de Tsushima. Una visión tan surrealista y abrumadora que parecía un espejismo nacido de la fiebre o el miedo ancestral a los demonios del mar, pero no lo era. Era terriblemente real. El juicio final de los samuráis de Tsushima había llegado puntual a su cita con el destino. El día rompió sobre la isla de Tsushima no con el canto melodioso de los pájaros, sino con un trueno gutural, profundo y sostenido, que retumbó por todo el estrecho. Un sonido que parecía hacer vibrar la tierra misma,
el batir coordinado de los tambores de guerra mongoles, cientos de ellos, desde las cubiertas de los barcos más grandes, acompañados por el estruendo metálico y discordante de gongs de bronce y címbalos que llenaban el aire con una cacofonía ensordecedora y deliberadamente bárbara, diseñada no solo para coordinar las maniobras de sus propias fuerzas navales y terrestres y anunciar su llegada con poderío, sino fundamentalmente para quebrar la moral de aquellos que osaran resistir, para infundir un terror paralizante antes incluso de que la primera flecha fuera disparada o la primera bomba explotara. La flota, una vez plenamente visible con la luz grisácea del día, se había desplegado en una colosal formación en media luna que abarcaba kilómetros de mar frente a la costa occidental. Los barcos de guerra coreanos, más maniobrables y con mayor experiencia naval reciente, formaban los flancos exteriores, como un muro de contención flotante armado con arqueros y catapultas ligeras. En el centro, resguardadas estratégicamente por esta pantalla protectora, las naves de transporte más grandes y pesadas, repletas hasta los topes de soldados mongoles, chinos, sus vitales caballos y el material de asedio, aguardaban la orden final para iniciar el desembarco masivo en las playas designadas. La persistente niebla de la mañana se disipaba lentamente bajo el viento creciente, como un velo rasgándose con parsimonia, revelando gradualmente el verdadero y aterrador alcance del ejército invasor. El mar parecía haberse convertido en un bosque flotante de mástiles de madera oscura, velas de lona basta o estera de bambú, y cientos de estandartes con símbolos extraños y amenazadores, dragones, yaks, ideogramas, que ondeaban desafiantes al viento. Era un espectáculo de poderío militar sin precedentes en la historia de Japón, un despliegue psicológico tan impactante y potencialmente paralizante como la amenaza física misma que representaba. Pero en la isla, ocultos con maestría entre los árboles centenarios de troncos retorcidos, agazapados como lagartos entre las rocas volcánicas afiladas y cubiertas de musgo, y esperando pacientemente en los desfiladeros sombríos que conducían desde las playas hacia el interior, los hombres de Sosukekuni aguardaban, en un silencio tenso, preñado de expectación contenida, en una calma casi sobrenatural, la calma del ojo del huracán que precede a la tormenta de acero y sangre, y en sus ojos, visibles a través de las aberturas de las máscaras Mengu, no había miedo paralizante. Había fuego concentrado, la determinación fría de quien ha aceptado su destino y solo piensa en cumplirlo con la máxima eficacia. La primera oleada de asalto partió desde la flota justo al amanecer. Pequeñas embarcaciones rápidas, ágiles y de poco calado, probablemente barcazas coreanas o chinas requisadas, cargadas hasta los topes con tropas de choque, la vanguardia compuesta principalmente por infantería ligera coreana y quizás algunos contingentes chinos, cortaban las aguas agitadas como flechas vivas, disparadas hacia las playas designadas, especialmente la amplia bahía de Komodahama, considerada el punto de desembarco más favorable. Pero cuando sus quillas tocaron la arena negra y húmeda, no encontraron lo que esperaban según su experiencia en otras conquistas. No había playas repletas de samuráis formando una línea defensiva desesperada, presentando un blanco fácil y masivo, listos para ser masacrados por una lluvia coordinada de flechas y bombas Tetsujau lanzadas desde la seguridad relativa de los barcos. Lo que hallaron fue un silencio sepulcral, inquietante. Ni un alma visible, nada. Solo el murmullo constante y amenazador del mar rompiendo en la orilla y la bruma matinal suspendida sobre la costa como un sudario húmedo y frío. Sosukekuni, fiel a su plan de defensa en profundidad, había retirado a sus hombres tierra adentro, ocultándolos estratégicamente entre las rocas volcánicas de formas caprichosas,
los densos bosques de pinos y cedros, y los riscos que dominaban las zonas de desembarco desde posiciones elevadas y protegidas, zonas que él mismo había escogido cuidadosamente como trampas letales. Los comandantes mongoles en las naves principales, desconfiados por naturaleza y desconcertados ante esa extraña y silenciosa bienvenida que no encajaba en sus patrones bélicos, decidieron actuar con una mezcla de precaución inicial y demostración de fuerza intimidatoria. Ordenaron a los artilleros de los barcos más cercanos lanzar una andanada de sus temibles bombas explosivas Tetsuhau, no hacia la playa vacía, sino hacia la línea del bosque, más allá de la arena, donde lógicamente debían estar escondidos los defensores. Las detonaciones sacudieron el aire matutino, llenándolo de metralla silbante, humo acre con olor a azufre y un estruendo aterrador para oídos japoneses no acostumbrados a la pólvora. Árboles fueron partidos por la mitad como por un rayo, ramas calcinadas volaron por los aires. La tierra tembló. Pero, aparentemente, ni un solo enemigo visible fue alcanzado. La montaña seguía callada, observando, esperando. Entonces, justo cuando los primeros contingentes de soldados mongoles y coreanos, envalentonados por la falta de respuesta y siguiendo las órdenes de asegurar la cabeza de playa, comenzaron a avanzar con cautela, pero en formación relativamente cerrada, desde la seguridad relativa de la playa hacia el interior boscoso, buscando al enemigo oculto, Sosukekuni activó su trampa mortal. Flechas de señal con puntas silbadoras, kaburaya, que emitían un sonido agudo y penetrante al volar, surcaron el cielo desde puntos ocultos en las laderas, como relámpagos fugaces, trazando arcos sonoros. Era la señal convenida, y de pronto, como si la tierra misma hubiera despertado de un letargo milenario para devorar a los invasores, los samuráis surgieron desde múltiples direcciones a la vez. Se descolgaron ágilmente con cuerdas desde riscos que parecían inaccesibles para hombres acorazados, emergieron como espectros silenciosos de entre los matorrales más espesos y las sombras de los árboles gigantes, cargaron con una ferocidad controlada desde las quebradas ocultas por la vegetación, golpeando los flancos y la retaguardia de las columnas enemigas con una precisión brutal y coordinada. Los mongoles, maestros indiscutibles del combate a caballo en las vastas llanuras abiertas de Asia Central y China, se vieron súbitamente atrapados en un entorno completamente ajeno. Desfiladeros estrechos, senderos boscosos llenos de raíces y rocas, pendientes resbaladizas, un terreno donde su superioridad numérica se diluía y su principal arma, la caballería, era inútil. Los caballos aún no habían sido desembarcados en número significativo y el terreno era impracticable para ellos. Incluso su famosa infantería pesada y sus arqueros montados, desmontados, resultaban torpes y menos eficaces en este laberinto natural. Sus célebres arqueros, temibles en campo abierto por su capacidad de disparar con precisión mortal desde el lomo de un caballo al galope, utilizando el potente arco compuesto mongol, resultaron ser mucho menos eficaces entre la densa cobertura de rocas, árboles y barrancos que ofrecía Tsushima. En ese entorno, los samuráis, más ágiles a pie a pesar de su armadura, gracias a su entrenamiento específico, protegidos por la calidad superior de sus oyoroi contra las flechas y expertos en el combate cuerpo a cuerpo con la katana, podían cerrar distancias rápidamente aprovechando la cobertura, neutralizando la ventaja del arco a distancia y llevando la lucha a su terreno preferido, el duelo individual o en pequeños grupos, donde su habilidad con la espada era legendaria. El combate que se desató en esos primeros momentos cruciales en Komodahama
y otros puntos de desembarco no se parecía a nada registrado anteriormente en las gloriosas y a menudo exageradas crónicas militares mongolas. No hubo grandes formaciones maniobrando tácticamente en respuesta, ni cargas masivas de caballería que decidieran la batalla, ni siquiera órdenes claras que pudieran transmitirse eficazmente a través de los vastos y caóticos campos de batalla a los que estaban acostumbrados. Los guerreros japoneses operaban en equipos pequeños, casi autónomos, pero perfectamente coordinados mediante señales visuales, pequeños estandartes o movimientos de manos, y sonoras, silbatos de bambú o las flechas silbadoras, preestablecidas. Golpeaban con una furia quirúrgica y concentrada a las unidades enemigas expuestas, desorganizadas o que se habían adentrado demasiado, centrándose a menudo en los oficiales o portaestandartes para sembrar la confusión. Luego, antes de que pudieran llegar refuerzos masivos desde la playa o los barcos, se replegaban tácticamente siguiendo rutas planificadas, desvaneciéndose entre la vegetación, solo para volver a aparecer minutos después desde otra dirección inesperada, impredecibles como el viento cambiante entre las hojas de otoño, manteniendo una presión constante y desgastante. Los comandantes mongoles en la retaguardia, acostumbrados a dirigir maniobras militares de gran escala desde posiciones elevadas y despejadas con una visión clara del campo de batalla, vieron cómo sus planes cuidadosamente trazados sobre mapas se convertían en un caos sangriento y confuso sobre el terreno real. Daban órdenes a gritos que se perdían entre el fragor de la batalla, el choque del metal, los gritos de los heridos, el silbido de las flechas, el eco engañoso de los árboles y el rugido constante del mar. Enviaban tropas de refuerzo tras enemigos que se desvanecían como sombras en la maleza, solo para ver cómo esas mismas tropas caían a su vez en nuevas emboscadas preparadas más adelante. Mientras tanto, las bajas en el bando invasor, especialmente entre las tropas de vanguardia coreanas y chinas, menos preparadas para este tipo de lucha, comenzaron a aumentar a un ritmo alarmante e inesperado. Más y más embarcaciones llegaban a las playas, vomitando oleadas de soldados frescos, pero en lugar de proporcionar refuerzos útiles y coordinados, a menudo creaban atascos de hombres desorientados y asustados, que quedaban atrapados y vulnerables en las zonas de muerte designadas por Sosukekuni, entre la playa y el bosque, bajo el fuego concentrado de los arqueros samuráis ocultos en las alturas. Al llegar el mediodía, la marea comenzó a cambiar, literalmente, subiendo y dificultando aún más los desembarcos, y simbólicamente, en el ánimo de los invasores, frustrados por su incapacidad para asegurar una cabeza de playa sólida y profunda, y profundamente irritados por las inesperadas y cuantiosas bajas iniciales que manchaban su reputación de invencibilidad, los altos mandos mongoles, heridos en su orgullo imperial, decidieron intensificar la presión y cambiar de táctica. Ordenaron el desembarco de más tropas, incluyendo unidades de élite mongolas, mejor equipadas y más disciplinadas. Además, desplegaron sus barcos de guerra coreanos más cerca de la costa, arriesgándose a encallar con la marea baja, para lanzar andanadas masivas y continuas de flechas incendiarias y, sobre todo, de los explosivos Tetsuhau sobre las posiciones estimadas de los samuráis en la línea del bosque y las primeras colinas. Este bombardeo naval constante, aunque impreciso, obligó a los defensores a modificar temporalmente su estrategia de acoso cercano y buscar refugios más profundos. Sosukekuni, anticipando esta reacción, ordenó entonces una retirada táctica controlada, escalonada y combativa hacia posiciones defensivas secundarias, preparadas con antelación más al interior de la isla. Su objetivo era doble:
preservar sus escasas fuerzas y, crucialmente, atraer deliberadamente al grueso de las fuerzas mongolas hacia el terreno montañoso y boscoso del interior, lejos de la protección de la artillería naval y donde las ventajas del terreno jugarían aún más a su favor. Pero eso era justo lo que So Sukekuni quería. Era la segunda fase de su plan maestro defensivo. Los invasores avanzaban ahora con más confianza aparente, creyendo haber roto finalmente la primera línea de resistencia y estar persiguiendo a un enemigo en retirada. Pero sin saberlo, estaban siendo sutilmente canalizados por la propia topografía del terreno, valles estrechos, senderos únicos transitables y por maniobras de engaño de pequeños grupos de samuráis hacia zonas previamente marcadas para la matanza. En lo alto de las colinas, ocultos entre los árboles más frondosos o detrás de formaciones rocosas naturales, los arqueros samuráis, maestros del kyujutsu, con sus potentes arcos largos yumi y una reserva de flechas cuidadosamente gestionada, esperaban pacientemente la señal para desatar una lluvia mortal sobre las columnas enemigas que avanzaban por los caminos estrechos y expuestos de abajo. Las rutas angostas y las pendientes empinadas que los mongoles se veían obligados a seguir anulaban por completo la principal ventaja táctica de la caballería mongola, que ahora sí intentaba desembarcar. Sus legendarios jinetes, terror de Asia y Europa, se veían obligados a combatir a pie en muchos sectores, torpes con sus botas de montar y desorientados en un terreno desconocido y vertical que favorecía totalmente a los defensores locales, maestros del combate individual o en pequeñas unidades en entornos boscosos y montañosos. El momento quizás más dramático y simbólico del día, relatado en las crónicas japonesas como el Hachiman Gudokun, llegó cuando una unidad de élite mongola, reconocible por sus estandartes y la calidad de sus armaduras, posiblemente parte de la guardia personal de uno de los comandantes principales o, como sugieren algunas interpretaciones posteriores, incluso una escolta relacionada con algún dignatario de alto rango, desembarcó con la intención clara de tomar rápidamente el centro administrativo de la isla donde residía So Sukekuni. Su objetivo era capturar o matar al líder de la resistencia, descabezar la defensa y establecer allí su cuartel general avanzado. Esperaban una victoria rápida, decisiva y ejemplarizante. Imaginaban levantar allí los estandartes del Gran Khan antes del anochecer. Pero lo que encontraron fue una emboscada meticulosamente diseñada y ejecutada con una precisión escalofriante por el propio So Sukekuni. Las crónicas describen cómo el Hito, montado en su caballo y blandiendo su naginata, una alabarda japonesa, o su tachi, la espada larga de caballería, lideró personalmente una carga desesperada con los 80 samuráis que le quedaban contra la vanguardia mongola que ya había penetrado tierra adentro. El choque fue breve, brutal y frontal esta vez. Aunque superados en número, la ferocidad del ataque samurái, su habilidad individual y la sorpresa del contraataque lograron detener momentáneamente el avance y causar bajas significativas entre los invasores. Se dice que el propio Sukekuni luchó como un demonio, derribando a varios enemigos antes de ser herido por una flecha en el pecho. Viendo a su líder caer, pero habiendo cumplido su objetivo de mostrar una resistencia feroz hasta el final, los samuráis restantes, siguiendo su ejemplo y el código del Bushido, lucharon hasta la muerte. Komodahama se convirtió así en el epicentro del sacrificio samurái, un símbolo eterno de resistencia hasta el último hombre. Mientras las nubes de tormenta, anunciadas por los vientos crecientes y un cielo cada vez más oscuro, se agolpaban ominosamente sobre Tsushima,
Al caer la tarde del 9 de octubre, la batalla, en otros puntos de la isla, aunque quizás menos documentada, alcanzó su fase más brutal y desesperada. Los comandantes mongoles, furiosos por la resistencia inesperada, las bajas sufridas y la posible pérdida de prestigio si no lograban una victoria rápida, decidieron abandonar cualquier atisbo de estrategia finamente trazada. Apostaron todo a la fuerza bruta, al peso abrumador de sus números. Comenzaron a desembarcar tropas en masa en cualquier playa accesible, sin importar las pérdidas crecientes durante el proceso. Solo querían abrir una brecha definitiva, establecer un punto firme en la isla desde donde lanzar la ofensiva final. A cualquier precio humano, el cielo se llenó entonces del chillido agudo y constante de los silbatos de hueso y las trompetas de cuerno mongoles y coreanos. Los oficiales intentaban desesperadamente coordinar y reagrupar sus fuerzas dispersas en un campo de batalla que se descomponía por momentos en una miríada de combates aislados, confusos y caóticos a lo largo de la costa y las primeras estribaciones montañosas. El combate se trasladó definitivamente al interior profundo de la isla en algunos sectores, a los bosques espesos de bambú que limitaban la visibilidad y el movimiento, a las colinas abruptas y rocosas donde el conocimiento íntimo y ancestral del terreno por parte de los pocos samuráis y milicianos locales que pudieran haber sobrevivido a la batalla principal de Komodahama marcó una diferencia abismal, a menudo invisible para los invasores, hasta que era demasiado tarde. Cerca del monte Mitake, uno de los puntos más altos y sagrados de la isla, la tradición local habla de pequeños grupos de defensores, quizás milicianos o samuráis dispersos, que resistieron durante horas el avance de unidades enemigas mucho mayores. Utilizaron el terreno escarpado y un conocimiento preciso de los senderos ocultos para canalizar a los enemigos hacia gargantas estrechas o pasos rocosos. Allí, se especula que pudieron haber empleado tácticas de guerrilla aprendidas de enfrentamientos anteriores con piratas o desarrolladas sobre la marcha. Lanzar rocas desde las alturas, provocar pequeños deslizamientos de tierra o simplemente usar la cobertura natural para disparar flechas con precisión y desaparecer antes de ser localizados. El ingenio nacido de la desesperación y el conocimiento del terreno superaba al poder bruto en estos microcombates. Y el terreno, una vez más, se convertía en un arma tan eficaz y despiadada como la mejor katana. Mientras tanto, en las playas del norte de la isla, donde el terreno era quizás algo más favorable, los invasores finalmente consiguieron desembarcar con éxito a una parte significativa de su temida caballería mongola. Aquellos jinetes legendarios, cubiertos de armadura lamelar o de cuero endurecido, montados en sus resistentes corceles esteparios que habían pisado por primera vez suelo japonés, eran el símbolo del terror mongol que había barrido Asia. Se desplegaron en la arena con una disciplina y una violencia imponentes, listos para cargar y romper cualquier línea enemiga. Caballos y hombres avanzaron al unísono, formando una marea de acero, cuero y furia, que en cualquier otro escenario, en una llanura abierta, habría destrozado a cualquier infantería en cuestión de segundos. Pero aquí, aunque no hay evidencia sólida de estacas de bambú específicamente, en Tsushima 1234, más asociadas a las defensas de 1281, la combinación de la arena blanda que dificultaba la carga, el terreno irregular inmediato más allá de la playa y, sobre todo, la lluvia de flechas precisas lanzadas por los arqueros samuráis desde posiciones elevadas y protegidas, convirtieron la carga inicial en algo mucho menos efectivo de lo esperado. Los caballos resbalaban, caían o eran alcanzados por las flechas, lanzando a sus jinetes al suelo, donde eran presa relativamente fácil de los infantes enemigos
o de los samuráis que pudieran salir a rematarlos. La mítica caballería mongola encontraba serias dificultades para operar eficazmente en el entorno japonés. Y cuando el sol finalmente se desvanecía tras las montañas occidentales y el cielo se teñía de un rojo sangriento, presagio de la tormenta inminente que ya empezaba a descargar sus primeras gotas, tuvo lugar otro episodio significativo. Un grupo numeroso de marinos y soldados coreanos, expertos en combate naval y desembarcos, armados con sus características lanzas largas y escudos, había logrado abrirse paso a través de la resistencia costera y alcanzar un promontorio rocoso que dominaba uno de los puertos principales. Desde esa posición estratégica, planeaban, presumiblemente, establecer una base avanzada, asegurar la zona y quizás enviar una señal luminosa a la flota principal para coordinar los desembarcos nocturnos o del día siguiente. Pero no llegaron a consolidar su posición. Aunque Sosuke Kuni y el grueso de sus samuráis habían caído en Komodahama, es plausible que pequeños grupos dispersos o milicianos locales continuaran la lucha. Las crónicas son menos claras sobre estos combates secundarios, pero el resultado final sugiere que la resistencia no cesó por completo con la muerte del Hito. El combate cuerpo a cuerpo en estos puntos aislados debió ser feroz, crudo, brutal. Las lanzas largas coreanas, devastadoras a distancia o en formaciones cerradas en terreno abierto, resultarían torpes y difíciles de manejar en medio del bosque espeso y el terreno irregular de los promontorios. Los defensores japoneses que quedaran, con sus espadas más cortas y ágiles, habrían intentado cerrar la distancia y neutralizar la ventaja de la lanza. Aunque la resistencia organizada había sido quebrada con la caída de Sosuke Kuni, la lucha por Tsushima no había terminado del todo. Pero el factor decisivo estaba a punto de llegar, no de manos humanas, sino del cielo. Y aquella noche, en las cubiertas de los innumerables barcos mongoles que esperaban anclados en la bahía, azotados por un viento y una lluvia cada vez más intensos, reinó un silencio espeso, inusual. Un silencio que no era de calma tras la victoria, sino que sabía a incertidumbre, a confusión por la inesperada resistencia y quizás por primera vez, para muchos de aquellos conquistadores invictos, sabía a un respeto temeroso por el enemigo y por la naturaleza hostil de aquellas islas. Cuando la noche finalmente cayó sobre Tsushima, el 9 de octubre, fue como si la propia naturaleza, los kami protectores de Japón, según la creencia sintoísta, se aliaran definitivamente con los desesperados defensores caídos y los pocos supervivientes dispersos. La tormenta otoñal, que había estado amenazando durante todo el día, finalmente se desató con una furia descomunal, casi sobrenatural en su intensidad. Lluvias torrenciales, tan densas que reducían la visibilidad a pocos metros, impulsadas por ráfagas de viento huracanado que arrancaban árboles y levantaban olas gigantescas, azotaron la costa y el estrecho con una violencia inaudita. El temporal hizo casi imposible continuar con los desembarcos, mantener las posiciones en las playas barridas por el oleaje o incluso comunicarse entre los barcos de la flota. El mar, antes solo un obstáculo logístico, se convirtió en un campo de batalla aún más feroz y mortífero que la propia tierra ensangrentada. Los altos comandantes mongoles, a bordo de sus naves insignia que crujían y se balanceaban violentamente azotadas por las olas, se enfrentaron a una decisión crítica y urgente: seguir intentando consolidar su posición en tierra y mantener la flota cerca de la costa hostil en condiciones climáticas letales, arriesgándose a perder más hombres y, sobre todo, barcos irreemplazables en la oscuridad y el caos, o tomar la decisión prudente pero humillante de ordenar una retirada temporal hacia aguas más seguras, mar adentro, para reagruparse y esperar a que amainara la tempestad. Esa breve vacilación, esa indecisión en medio de la furia desatada de los elementos, resultó ser un error costoso.
porque aunque la resistencia organizada samurái había sido aniquilada, la tormenta iba a completar su trabajo. No hay evidencia histórica sólida de ataques navales samuráis nocturnos durante la tormenta en Tsushima en 1274. Esas tácticas sí se emplearon en 1281. Sin embargo, el efecto de la tormenta sobre una flota tan grande, compuesta por barcos de diferentes tamaños y calidades, anclada en aguas desconocidas y expuestas, fue devastador por sí mismo. En medio de la oscuridad impenetrable, la lluvia cegadora y el rugido ensordecedor del viento y las olas, muchas naves simplemente no pudieron resistir. Las cuerdas de anclaje, sometidas a una tensión brutal, se rompieron, dejando los barcos a la deriva, impotentes ante la furia del mar. El caos debió ser indescriptible. Barcos colisionando entre sí en la oscuridad, empujados por olas monstruosas. Mástiles partiéndose con chasquidos como truenos cercanos. Velas desgarradas por el viento ululante. El pánico cundió en la flota invasora. El estruendo constante de los truenos reales se mezclaba ahora con los gritos de los marineros tratando desesperadamente de evitar colisiones o achicar agua, las órdenes contradictorias de los oficiales que apenas podían oírse por encima del rugido de la tormenta, y el sonido espantoso de la madera astillándose cuando los cascos golpeaban contra rocas ocultas o contra otros navíos. La flota que al amanecer parecía invencible, un símbolo del poderío absoluto e incontestable del imperio mongol, comenzó a desmoronarse literalmente ante los ojos de sus propios comandantes, impotentes ante la furia combinada de la resistencia humana que habían encontrado y la violencia desatada de la naturaleza. Algunas naves, especialmente las más pequeñas, o las que estaban ancladas en posiciones más expuestas, chocaron entre sí en la oscuridad y se hundieron rápidamente, llevándose consigo a cientos de hombres atrapados bajo cubierta. Otras fueron arrastradas sin piedad por la fuerza creciente del viento y las olas contra las rocas afiladas de la costa de Tsushima, partiéndose en dos como cáscaras de nuez. Los soldados y marineros que lograban llegar a tierra se encontraban varados, mojados, ateridos de frío y probablemente sin armas ni organización, en una isla hostil. Al amanecer del tercer día desde la partida de Corea, probablemente el 10 o el 11 de octubre, el mar que rodeaba la isla de Tsushima se había convertido en un dantesco cementerio flotante. Restos de madera astillada, remos rotos, velas desgarradas, equipo militar perdido y los cadáveres hinchados de hombres y caballos flotaban a la deriva entre las olas que empezaban a calmarse. La tormenta, que más tarde sería recordada en la historia y la leyenda japonesa como el primero de los milagrosos vientos divinos, los kamikaze, que protegerían a Japón de los invasores, había destrozado una parte significativa de la flota del Khan con la misma determinación implacable que los samuráis habían mostrado en tierra. Decenas, quizás más de 100 según algunas estimaciones, de embarcaciones yacían destrozadas contra las rocas o hundidas en las aguas poco profundas que rodeaban la isla. Otras muchas habían sido arrastradas irremediablemente kilómetros mar adentro, dispersas, dañadas y desmoralizadas. Con la llegada de la primera luz del día tras la tormenta, los comandantes mongoles pudieron por fin contemplar el alcance real del desastre naval. La visión era desoladora. Habían conquistado la isla, sí, a un coste humano inesperadamente alto, pero su capacidad para continuar la invasión hacia Kyushu había sido seriamente comprometida por la pérdida de naves y la dispersión de la flota. Y entonces, enfrentados a una flota diezmada, tropas cansadas y desmoralizadas por la feroz resistencia y la terrorífica tormenta, y la perspectiva de continuar una lucha costosa contra un enemigo fanático en un terreno aún más defendido,
En la isla principal de Kyushu, tomaron una decisión sin precedentes en la historia de las grandes conquistas mongolas. Tras ocupar brevemente Tsushima y la vecina isla de Iki, donde la resistencia también fue aniquilada, decidieron no proseguir inmediatamente hacia el objetivo principal, Kyushu. Ordenaron la retirada general de la flota restante de vuelta a Corea para reparar daños, reagruparse y replantear la estrategia. Por primera vez desde que Genghis Khan iniciara su imparable campaña de conquista casi un siglo atrás, los mongoles se veían obligados a retroceder. No solo de un campo de batalla donde habían sufrido bajas inesperadas, sino del objetivo principal de toda una campaña de invasión planificada durante años. Tsushima no había detenido la invasión por sí sola, pero la combinación de la feroz resistencia de Sosuke Kuni y sus hombres y la furia de la tormenta había asestado un golpe tan duro a la flota y a la moral invasora que forzó un replanteamiento estratégico y una retirada temporal. Pero el precio de esa resistencia heroica, que contribuyó decisivamente al fracaso final del primer intento de invasión, fue terrible y absoluto para los defensores de Tsushima. De los aproximadamente 80 samuráis de élite que estaban bajo el mando directo de Sosuke Kuni al inicio del desembarco en Komodahama, las crónicas japonesas, en particular el Hachiman Gudokun, son claras. Todos ellos, incluido su líder, cayeron en batalla. Lucharon hasta el último hombre, encarnando el ideal del bushido de morir con honor antes que retroceder o rendirse. Las playas donde el combate había sido más feroz, como Komoda, quedaron cubiertas de un paisaje macabro. Armas rotas, armaduras destrozadas y perforadas, estandartes caídos y pisoteados, y los cuerpos sin vida de guerreros de ambos bandos, una mezcla trágica de invasores mongoles, chinos y coreanos, junto a los defensores samuráis caídos en su propia tierra. Durante generaciones, los pescadores de Tsushima seguirían encontrando en sus redes y en las playas tras las tormentas vestigios mudos de aquella batalla épica. Cabezas de flecha de hierro de diseño mongol o coreano, diferentes a las japonesas, fragmentos de los gongs de bronce utilizados para las señales, piezas rotas de las distintivas lanzas largas coreanas, fragmentos de cerámica de los Tetsuhau o de las vasijas de los soldados, e incluso, ocasionalmente, huesos humanos blanqueados por el sol y el salitre. Las pérdidas mongolas, aunque lograron su objetivo táctico inicial de tomar la isla, fueron catastróficas en un sentido más amplio. Más allá de los miles de guerreros, las cifras exactas son imposibles de determinar, pero probablemente varios miles entre muertos en combate y ahogados en la tormenta. Perdieron un número significativo de naves, quizás hasta un tercio de la flota original, entre hundidas y dañadas irreparablemente. Esta combinación letal de la resistencia inesperadamente feroz de los samuráis y la tempestad que parecía guiada por los dioses protectores de Japón tuvo un impacto material y logístico enorme. Pero lo más significativo, lo que resonó en toda Asia y llegó hasta la corte de Kublai Khan en Dadu, fue el impacto simbólico, la invencible aura de invencibilidad que había rodeado al imperio mongol desde sus primeras y arrolladoras conquistas se resquebrajó visiblemente. Por primera vez en su historia expansiva, los herederos de Genghis Khan no solo sufrían bajas importantes en una batalla, sino que veían frustrado el objetivo principal de una campaña entera, una invasión cuidadosamente preparada durante años. Y aunque la resistencia en Tsushima fue aniquilada, su ferocidad, combinada con la tormenta, contribuyó de manera crucial a ese fracaso estratégico inicial. Habían demostrado que los mongoles no eran invulnerables, especialmente en operaciones anfibias contra un enemigo decidido y en un terreno desfavorable. Tras la retirada final de la flota enemiga, la isla de Tsushima
quedó desolada. No hubo celebración, solo silencio, destrucción y luto. Los pocos habitantes que habían sobrevivido, escondidos en las montañas, regresaron lentamente a sus aldeas destruidas. Tuvieron que reconstruir sus hogares, enterrar a sus muertos y empezar de nuevo, marcados para siempre por la violencia de la invasión y la pérdida de sus protectores samuráis. La victoria final de Japón en 1274 se debió a la tormenta y a la decisión mongola de retirarse, pero la semilla de esa victoria se plantó en la resistencia suicida de Sosukekuni y sus hombres. Aquellos samuráis que habían combatido con una fiereza casi sobrehumana se convirtieron en leyendas instantáneas. Su sacrificio no fue en vano. Su acto de desafío supremo, su negativa a rendirse ante la adversidad abrumadora quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de Japón. Cuando las noticias fragmentadas pero inequívocas de la resistencia de Tsushima y la posterior retirada de la flota mongola llegaron finalmente hasta la corte imperial en Kioto y al shogunato en Kamakura, el impacto fue inmediato y profundo. Una mezcla de alivio inmenso, asombro ante la escala del peligro que habían corrido y un creciente orgullo nacional por la resistencia ofrecida. El propio emperador Go-Uda, y más importante aún, el regente Hojo Tokimune, comprendieron la gravedad de la amenaza y la necesidad urgente de prepararse para un segundo intento que consideraban inevitable. El sacrificio de Tsushima les había comprado un tiempo precioso. Quizás el mayor testimonio del peso histórico real de la batalla de Tsushima y del fracaso de la primera invasión llegó desde los propios registros oficiales de la dinastía Yuan en China. En ellos, la campaña de 1274 fue descrita eufemísticamente, minimizando las pérdidas y atribuyendo la retirada principalmente a las condiciones climáticas adversas y a la falta de preparación adecuada para la guerra naval a gran escala. Era una fórmula diplomática estándar para salvar el honor del Khan y del imperio. Sin embargo, era la primera vez en décadas que los meticulosos cronistas mongoles se veían obligados a justificar de forma tan elaborada un fracaso militar significativo en una campaña de conquista mayor. Eso por sí solo hablaba con una elocuencia atronadora del impacto real del revés sufrido. Se dice, aunque esto roza la leyenda y la reconstrucción psicológica, que Kublai Khan, al recibir los informes completos del desastre naval y de la inesperada resistencia encontrada en Tsushima e Iki, cayó en un estado de furia silenciosa y melancolía oscura que duró varios días. El hombre que había conquistado el vasto y sofisticado imperio chino, que se veía a sí mismo como el gobernante legítimo del mundo bajo el mandato del cielo, que nunca había conocido una derrota personal de esa magnitud en una empresa que él mismo había impulsado, acababa de encontrar su límite, no en un gran ejército de un imperio rival, sino en la resistencia fanática de pequeños grupos de guerreros isleños, en islas remotas que la mayoría de sus consejeros ni siquiera sabía ubicar con precisión en un mapa hasta hacía poco, y en la furia impredecible del océano. La inesperada victoria defensiva japonesa en 1874, lograda por la combinación del sacrificio humano y la intervención de la naturaleza, obligó a los mongoles a replantearse por completo su estrategia para la conquista de Japón. Les enseñó dolorosas lecciones sobre los peligros de la guerra anfibia a gran escala, la tenacidad de la resistencia japonesa cuando defendía su propio hogar y el poder impredecible y devastador del clima en los mares que rodeaban el archipiélago. Y cuando regresaron 7 años después, en el verano de 1281, lo hicieron con una flota aún más grande, dividida en 2 contingentes masivos, con tácticas revisadas, más preparados tecnológicamente
y más decididos que nunca a vengar la humillación de 1274. Pero esta vez se enfrentarían a una nación que ya no estaba desprevenida, una nación que había aprendido las lecciones del primer intento y se había preparado a conciencia durante 7 largos años. Esa segunda invasión, y el segundo y aún más famoso y devastador kamikaze que la frustró de manera definitiva, es, sin embargo, otra historia épica, aún más grandiosa y terrible, para otro momento. Lo cierto es que, por ahora, la resistencia imposible de apenas 80 samuráis y su líder, So Sukekuni, frente a una fuerza invasora que los superaba en una proporción de 100-1, había pasado casi instantáneamente del campo de batalla, ensangrentado al reino de la leyenda nacional. Su gesta heroica se transformó en una fuente perenne de inspiración para generaciones enteras de guerreros japoneses por venir. La defensa de Tsushima en 1274 no fue solo una batalla perdida con honor extremo. Se convirtió en un símbolo eterno del poder de la preparación meticulosa, de la voluntad férrea ante la adversidad insuperable y del espíritu humano cuando se enfrenta a lo que parece objetivamente imposible, eligiendo el sacrificio consciente antes que el deshonor de la rendición. A partir de esa batalla fundacional y la posterior invasión fallida, el pensamiento militar japonés cambió. Los estrategas del shogunato Kamakura estudiaron cada detalle disponible del combate en Tsushima y de las tácticas mongolas, y comenzaron a incorporar sus enseñanzas en los manuales tácticos y en la planificación defensiva a gran escala del país. La sorprendente eficacia inicial de la guerra asimétrica empleada por So Sukekuni, utilizar el terreno, la guerrilla, las emboscadas y el conocimiento local contra una fuerza tecnológicamente y numéricamente muy superior, aunque finalmente insuficiente para salvar la isla, inspiró las defensas que se construirían en Kyushu. Nuevas fortificaciones costeras comenzaron a surgir a lo largo de la costa occidental de Kyushu, especialmente alrededor de la bahía de Hakata, el lugar más probable para un desembarco masivo. Murallas de piedra, como la famosa Genko Borui, de varios kilómetros de longitud y unos 2 metros de altura, fueron erigidas con mano de obra movilizada de todo el país. Estaban diseñadas específicamente para dificultar los desembarcos masivos, impedir las cargas de caballería en las playas y canalizar a los posibles invasores hacia zonas de muerte predeterminadas, donde la infantería y los arqueros japoneses pudieran concentrar su fuego. Estas innovaciones defensivas, nacidas directamente de la experiencia traumática pero instructiva de 1234, serían determinantes durante el segundo y mucho mayor intento de invasión mongola en 1281, cuando una flota aún más colosal sufriría un destino aún más devastador. La reacción personal de Kublai Khan al fracaso de 1274 reveló el profundo impacto psicológico que tuvo en él y en la cúpula del imperio mongol. En los 7 años que siguieron, el Gran Khan se obsesionó de manera casi enfermiza con la idea de conquistar Japón. Desvió recursos económicos y humanos inmensos que podrían haberse utilizado en otras partes de su vasto y cada vez más difícil de administrar imperio a la construcción de una nueva y aún más gigantesca flota, incorporando las lecciones aprendidas. Gastó fortunas en astilleros en China y Corea, en nuevos diseños de barcos, aunque muchos se construyeron apresuradamente y con madera de mala calidad, lo que resultaría fatal en el reclutamiento forzoso de marineros de todas las costas bajo su dominio y en el entrenamiento de tropas específicamente para operaciones anfibias. Esa fijación personal, nacida sin duda del orgullo herido, la afrenta a su autoridad universal y la necesidad estratégica de eliminar la amenaza japonesa a sus rutas marítimas,
acabaría por contribuir significativamente al declive económico y la inestabilidad interna de la dinastía Yuan en China. Los costes astronómicos de las dos invasiones fallidas drenaron poco a poco las reservas del imperio y generaron un resentimiento profundo entre la población china y coreana, obligada a sufragar la obsesión del Khan. El conquistador de China, el emperador del imperio terrestre más vasto que la Tierra había conocido, no podía dormir tranquilo. Lo perseguía un pensamiento recurrente, una imagen que se clavó como una astilla en su alma imperial. Un pequeño grupo de guerreros isleños, en una isla insignificante, había desafiado su poder y con la ayuda de los elementos había frustrado temporalmente sus sueños de dominar el mundo conocido hasta sus confines orientales. Los registros contemporáneos de la corte Yuan describen a un Kublai Khan cada vez más irascible en sus últimos años, exigiendo actualizaciones constantes sobre el progreso en la construcción naval para la segunda invasión, estudiando obsesivamente los mapas de las islas japonesas durante horas, consultando adivinos y astrólogos, como si intentara descifrar un enigma estratégico o espiritual que se le escapaba una y otra vez entre los dedos. Pero la influencia de la batalla de Tsushima trascendió con mucho el ámbito puramente militar o político. La cultura japonesa, tras siglos de guerras civiles internas, pero también de una cierta inseguridad latente frente al poderío cultural y militar del continente, especialmente de China, experimentó un renacer de confianza y orgullo nacional sin precedentes tras repeler ambas invasiones. Ese espíritu de resistencia victoriosa contra un enemigo aparentemente invencible se reflejó en todas las formas de expresión artística y espiritual del período Kamakura tardío. Los templos budistas Zen, muy influyentes entre la clase guerrera samurái por su énfasis en la disciplina, la meditación y la aceptación de la impermanencia, encargaron majestuosas pinturas en rollo, emakimono, como el famoso Moko Shurai Ekotoba, que representaban las batallas de 1274 y 1281, no solo como actos de guerra, sino casi como eventos de significación cósmica y protección divina. En ellas, los samuráis no eran solo guerreros valientes. A menudo se los mostraba luchando al lado de deidades sintoístas o budistas, o siendo protegidos directamente por los fenómenos naturales milagrosos, como la tormenta kamikaze, sugiriendo que su gesta había sido guiada o bendecida por la intervención de fuerzas celestiales. La victoria no fue solo una hazaña táctica y una suerte climática. Se convirtió rápidamente en un poderoso símbolo espiritual de la identidad japonesa, de su singularidad insular y de su destino manifiesto de permanecer independiente y protegida por los dioses. La historia de la defensa de Tsushima, magnificada y embellecida por la leyenda, pasó a formar parte fundamental del currículo educativo no oficial de todo joven samurái. Se contaba en los dojos y en las reuniones familiares junto a los textos clásicos de estrategia militar china, como El arte de la guerra de Sun Tzu, pero con una carga emocional y nacionalista mucho mayor. Era mucho más que una simple historia de victoria contra todo pronóstico, aunque Tsushima fuera una derrota heroica. Era una lección viva sobre la importancia suprema del honor, la lealtad hasta la muerte, la astucia táctica, la preparación minuciosa, la adaptabilidad al terreno y, sobre todo, la voluntad férrea de resistir incluso frente al colapso aparentemente inevitable, encarnada en la figura trágica pero inspiradora de Sosuke Kuni. Y siglos más tarde, cuando muchos en el mundo moderno podrían haber relegado la leyenda de Tsushima y las invasiones mongolas al ámbito del mito o la exageración poética de las crónicas antiguas, la propia tierra y, sobre todo, el mar, comenzaron a contar la verdad de forma tangible y emocionante.
A finales del siglo XX y principios del XXI, arqueólogos marinos japoneses e internacionales, utilizando tecnología avanzada de sonar de barrido lateral, magnetómetros y submarinos robóticos operados a distancia, ROVs, comenzaron a descubrir en las profundidades de la bahía de Imari, cerca de la isla de Takashima, donde se libró la batalla naval principal y se refugió la flota mongola durante la segunda invasión de 1881, antes de ser destruida por el segundo kamikaze. Restos increíblemente bien conservados de los barcos mongoles hundidos. En sus bodegas fangosas, selladas anaeróbicamente durante más de 700 años bajo el agua, aún reposaban armas intactas, espadas, puntas de lanza, arcos, objetos personales de los soldados, peines, vasijas, monedas, anclas enormes de madera y piedra, fragmentos de armaduras de cuero y metal, e incluso los cascos de los propios barcos. Cada hallazgo era una ventana directa y emocionante al pasado, una confirmación material irrefutable de los relatos antiguos que durante siglos solo habían vivido en pergaminos polvorientos, poemas épicos y tradiciones orales transmitidas de generación en generación. Hoy, muchos de esos artefactos rescatados del fondo del mar descansan en museos de Tsushima, Takashima, Fukuoka y otras partes de Japón. Katanas dobladas por el impacto o la presión submarina, innumerables cabezas de flecha de hierro de diversos tipos, mongolas, chinas, coreanas y japonesas, encontradas juntas, piezas de cerámica mongola usadas para comer o beber, espadas rotas, cascos abollados, fragmentos de las bombas Tetsuhau e incluso sellos oficiales de bronce pertenecientes a comandantes mongoles. Fragmentos de una historia tan real como estremecedora. Son conexiones tangibles, casi personales, con uno de los enfrentamientos militares y culturales más extraordinarios y decisivos de la historia de la humanidad. Pero la defensa de Tsushima, en 1874, aunque terminara en la aniquilación de sus defensores samuráis, es mucho más que una notable derrota heroica, un preludio a una victoria posterior o un fascinante hallazgo arqueológico. Es un recordatorio eterno, universal y profundamente humano del poder casi ilimitado de la voluntad humana cuando se enfrenta a lo imposible, del valor del sacrificio consciente por un ideal o por la protección del hogar. En una era moderna, a menudo dominada por la fascinación por la tecnología, la guerra mecanizada y las estadísticas impersonales, la batalla de Tsushima nos recuerda algo esencial, algo que a menudo olvidamos, que el coraje individual y colectivo, la preparación inteligente, la adaptabilidad estratégica y el conocimiento íntimo del propio terreno pueden, en circunstancias excepcionales, infligir un daño inesperado e incluso alterar el curso de los acontecimientos frente a la fuerza más abrumadora en número de hombres o máquinas. Los samuráis de Tsushima, liderados por Sosuke Kuni, luchando desesperadamente por su tierra, por su gente, por su honor y por su forma de vida amenazada, demostraron de manera inolvidable que el elemento humano, la determinación inflexible, el sacrificio supremo, el ingenio táctico nacido de la necesidad, sigue siendo, en última instancia, un factor crucial, a veces el más decisivo, en cualquier conflicto, en cualquier desafío humano. Su ejemplo trágico pero inspirador sigue resonando no solo entre teóricos militares, historiadores y estudiosos de la cultura japonesa, sino también en cualquiera que, en cualquier época o lugar del mundo, enfrente obstáculos que parecen insuperables, batallas que parecen perdidas de antemano. Y aún hoy, los visitantes modernos de la tranquila y hermosa isla de Tsushima, ahora un remanso de paz natural, pueden caminar por las mismas playas barridas por el viento donde tuvo lugar aquel choque épico de civilizaciones hace más de 7 siglos. En los pequeños museos locales se conservan con orgullo los fragmentos de espadas, las puntas de flecha oxidadas y las piezas de armadura rescatadas
de los antiguos campos de batalla submarinos y terrestres. Pero quizás los recordatorios más conmovedores y elocuentes de aquella gesta son los humildes marcadores de piedra y los pequeños santuarios, dispersos silenciosamente a lo largo del terreno montañoso y boscoso, especialmente en Komodahama. Pequeños monumentos, algunos antiguos y desgastados por 700 años de viento, lluvia y salitre, otros más modernos, que marcan los lugares donde las crónicas y la tradición dicen que Sosukekuni y sus samuráis resistieron hasta el final, donde cayeron defendiendo el umbral de su hogar. Esas piedras humildes, sin adornos grandilocuentes, sin discursos grabados, siguen ahí, firmes contra los elementos, y con su sola y silenciosa presencia, dan testimonio mudo pero poderoso de uno de los momentos más grandes y trascendentales en que la habilidad humana, la estrategia audaz y un espíritu verdaderamente indomable, enfrentado a la mayor potencia militar de su tiempo, eligieron el honor en la muerte antes que la vida en la sumisión, cambiando no solo el curso de una batalla, sino inspirando el destino entero de una nación.